Felices y bendecidos, siempre complacida como siempre de compartir un poquito con ustedes estas gotas de luz, parte del conocimiento de la ciencia védica, de la ciencia de la luz, esta ciencia luminosa a través de la cual pues podemos observar las señales que nos da el universo con el fin de identificar cuáles son esas posibles causas o esos posibles resultados que vamos a obtener de ciertas condiciones, de ciertas acciones que hacemos tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Decirles que he entregado el cuarto video de medicina, el cuarto capítulo de medicina, de astrología médica, en el canal de YouTube dedicado a la influencia lunar, pero también dedicado a los nodos lunares, que también están relacionados, al igual que la influencia lunar, con la mente. Dice el primer principio universal que todo es mente, y precisamente pues tenemos una mente individual que nos ayuda a crear todos los procesos mentales que nos permiten estar en este teatro vida, comunicarnos, hablar, compartir, que nos permiten esos procesos mentales tener un idioma, un lenguaje. A través de ese lenguaje nos comunicamos. Y también les hablaba acerca del eje Géminis-Sagitario, signos que precisamente están relacionados con la mente inferior y la mente superior. Esa mente interna que nos lleva al desarrollo de los procesos mentales básicos, como es la comunicación, como es el desarrollo de nuestro propio lenguaje, los movimientos que hacemos, viajes pequeños, viajes cortos, y la mente superior que nos lleva hacia afuera, nos lleva hacia el extranjero, nos lleva a conocer diferentes culturas, y precisamente en ese deseo de indagar acerca de lo que ocurre en otras latitudes, acerca de lo que culturalmente puede estar sucediendo en otras latitudes, pues estoy aquí en esta oportunidad compartiéndoles la carta natal de India. India nació como república el 15 de agosto de 1947 a las 0 horas en New Delhi, India, cuando evidentemente se proclamó la independencia de India de los británicos. En ese momento nacieron dos naciones, nació India y nació Pakistán. Sin embargo, debido a la latitud y debido a algunos pequeños grados de diferencia, minutos de diferencia, Pakistán nace con ascendente Tauro, mientras que India nace con ascendente Géminis. Y precisamente el video anterior les comentaba acerca del tránsito de los nodos por el eje de Géminis Sagitario, por el eje de la casa 1, casa 7, en el caso de India. Pero vamos a observar algo que es bien coincidente aquí, porque sí les hablé de ello en el video pasado, pero no les especifiqué algunos rasgos. Si nosotros observamos qué está ocurriendo ahorita, en este momento en la carta de India, los nodos están transitando el signo de Géminis. Aquí tenemos a Géminis, vamos a dibujarlo un poquito más, que quede encerrado en el círculo. El nodo norte, Rahu, transitando por el signo de Géminis, la casa 1 de la nación. La casa 1 está relacionada evidentemente con el pueblo, con los habitantes. Y Ketu, evidentemente, que es la cola del dragón, está transitando por Sagitario. Bueno, algunas de las situaciones que se están presentando en este momento, o digamos que las especulaciones, porque evidentemente también Géminis y Sagitario están relacionados con la información, es el hecho de que se dice, vamos a dibujarlo de nuevo para que tengamos la referencia, se dice que se especula que una de las razones por las cuales se incrementaron los contagios drásticamente en India fue debido a las festividades que se han estado realizando en los últimos días. Pasamos pues este año 2021 estaba convocado el Mahakumbha Mela, que es una festividad, la festividad religiosa hindú. De hecho, es la festividad más concurrida del planeta, el Mahakumbha Mela, donde asisten por lo general 200 millones, 300 millones de personas. Pero sin embargo,
pues debido a estas múltiples circunstancias, el Maha Kumbh Mela se celebró varios días y se estima que asistieron 25, 50 millones de personas. Las estadísticas pueden variar porque se trata de una festividad que dura varios días, pero sin embargo, pues la cantidad de personas fue mucho menos de la cantidad que habitualmente va. Esto por un lado. Por el otro lado, era una festividad que el gobierno no podía realmente detener porque la festividad es una festividad en la cual participan, la mayoría de las personas que participan son personas tribales, son sadhus que viven en las montañas, que viven en los Himalayas, que viven en cuevas y que evidentemente pues vienen y bajan justo cuando se aproxima la fecha del Kumbh Mela. Entonces no tenían esa noticia como que pues hay un virus que está azotando a la civilización. Y evidentemente cuando hablamos de una comunidad tribal sabemos que ellos tienen su forma de vida y no están dispuestos a cambiar esa forma de vida. Entonces hay numerosas circunstancias en ello. Evidentemente interviene la tradición, interviene la religión, todos estos asuntos relacionados con Sagitario. Y Ketu para la religión hinduista representa la liberación. Si nosotros observamos, porque es muy importante considerar la ubicación natal de los nodos lunares en la carta de nacimiento, vamos a observar aquí, vamos nuevamente a hacer, pero vamos a cambiarle el color para que tengan la referencia. Aquí nos ubicamos en la casa 12 de la nación y nos ubicamos en la casa 6. ¿Por qué la 12 y por qué la 6? Porque evidentemente la 12 está relacionada con hospitales, con enfermedades crónicas, con enfermedades de difícil diagnosis, y ahí vemos que la India nació como república con Rahu en la casa 12 angular al ascendente. Esto puede ser el motivo de que pues en India se pasen tantas circunstancias de pobreza, de enfermedad, y por otro lado Ketu, que es el planeta característico dentro de la astrología védica, es considerado el planeta, aun cuando se trata de puntos que matemáticamente están ahí, pero no representan el cuerpo físico de un planeta. Los hindúes lo consideran planeta. Recordemos, tal como les he comentado en numerosos podcasts que están publicados en el website de orisamisal.in, recordemos que la palabra con la cual en la astrología védica se identifica a los planetas es Graha, y Graha no tiene como traducción planeta, sino que básicamente significa una entidad cósmica. Los hindúes consideran que esos planetas físicos están habitados por una entidad cósmica que es la que emite la influencia que nosotros sentimos a través de este tipo de vibración planetaria, de este tipo de energía que nos llega del universo, del sistema. Entonces, Rahu y Ketu son considerados entidades cósmicas aun cuando no tengan un cuerpo físico, una materia, un cuerpo material, como es el caso de Mercurio, del Sol, de la Luna, que son cuerpos astronómicos que existen. En el caso de Rahu y Ketu no existen astronómicamente hablando, materialmente hablando, pero existen estas fuerzas que son las fuerzas que están relacionadas después de todo con los eclipses. Entonces se llaman planetas sombríos o son llamados planetas sombríos. Son planetas que están relacionados con los procesos kármicos, con las puertas que se abren y se cierran. Evidentemente, pues es muy evidente de que se han abierto las puertas y se han cerrado las puertas para muchos, porque en este proceso a muchos les ha tocado irse, cerrar este ciclo físico y liberarse de un cuerpo enfermo. Entonces Ketu está relacionado con la liberación, y precisamente en el signo de Escorpio. Esto habla mucho de la cultura india, porque evidentemente la carta natal no es otra cosa que, o no nos va a mostrar otra cosa, sino son los propios arquetipos y las propias condiciones que rigen
tanto a una persona como en este caso a un gentilicio, a un país. Entonces precisamente Ketu está relacionado con la liberación, está en la casa 6, casa relacionada con la enfermedad, y hoy por hoy que ya hemos visto pues que se han incrementado las estadísticas de contagio en la India. Hoy por hoy la casa 12 de India está activa por el estelion en el signo de Tauro, signo que en este momento se encuentra con el tránsito de el Sol, Urano, Mercurio, Venus y también la Luna Negra. Evidentemente fue algo sorpresivo, no se esperaba este rebrote, siendo que la India, a pesar de ser un país prácticamente un subcontinente, se habla del subcontinente indio, porque es un país grande y es un país con mucha población. Hoy por hoy, aun cuando las estadísticas en internet no estén actualizadas, hoy por hoy, India es el país más poblado del mundo con 1.400 y tanto de millones de habitantes. Solamente los que están censados, porque incluso en el video pasado yo comentaba acerca de los sadhus de la India, que son millones y millones y millones de seres que no están identificados, no porque el gobierno les haya negado una identificación, sino porque sencillamente dentro de la fe hindú los sadhus representan los renunciantes. Esas personas renunciaron a todo lo que tiene que ver con la vida material, incluyendo una identidad. Entonces, se trata de una mezcla de culturas, de religiones y de condiciones múltiples las que afectan a la India y que se evidencian en lo que está ocurriendo hoy, al menos por tránsitos en la carta de nacimiento. Una casa 12, la casa 12 es la casa de las enfermedades. La casa 12 es una casa que tiene muchos significados, múltiples significados. La casa 12 representa los hoteles, representa los lugares de reclusión, representa los lugares de descanso, representa los hospitales, las clínicas. Entonces, es básicamente lo que se ha movido, porque evidentemente cuando nosotros hablamos de una festividad masiva y de una festividad que dura varios días y a una festividad donde no únicamente asisten hindúes o indios nativos del lugar, sino que también vienen turistas, entonces evidentemente pues los hoteles llenos, turistas, no con la cantidad que generalmente hay, pero muy probablemente a la festividad asistieron turistas o al menos personas de otras regiones de la India, porque además de esto hay que aclarar algo bien importante, y es el hecho de que cuando hablamos de la India hablamos de, si mal no recuerdo, son 29 estados y 6 regiones que ellos tienen dentro, regiones territoriales, ellos le dicen, ¿no? Entonces, cada estado de India, por ejemplo, cuando hablamos de Maharashtra, que es un estado inmenso, tiene casi la población de México. Entonces, hay mucha población. Un estado puede tener, en este caso, una población de 200, 300 millones de habitantes, un solo estado. Cuando que nosotros aquí de este lado del mundo en América hablamos de países en Latinoamérica que tienen 35, 30 millones de habitantes y que aún así pues han estado afectados por la crisis y por la pandemia fuertemente, y las estadísticas han estado creciendo todos los días, porque también tenemos que reconocer que tenemos sistemas de salud precarios. Entonces hay condiciones que se van presentando en los diferentes países. Evidentemente nosotros podemos decir o podemos atribuir esto que está ocurriendo en la India a la religión, a las creencias, pero recordemos que en el caso de Italia, un país católico, también fue afectado por el COVID. Estados Unidos, un país cristiano, también está afectado por el COVID. Entonces, cuando hablamos de este tipo de situaciones, esto trasciende cultura, trasciende religión, trasciende creencia. Es lo que se llama en la astrología un karma colectivo. Y en el karma colectivo pues no hay distinción, indistintamente del credo que practiquemos, de la religión que profesemos, todos podemos estar afectados por un karma colectivo, por una situación que no está afectando a una sola persona, sino que afecta a todo el planeta, porque precisamente pues también
Es la naturaleza la que está cobrando, ¿no? La que está pasando factura. Si nosotros observamos, ya India nace con el planeta Quirón. Vamos a mostrarlo aquí. Quirón, el sanador. El sanador, o digamos que el planeta que se relaciona, vamos a cambiarle el color, el planeta que se relaciona con las heridas, Aquí tenemos a Quirón, tenemos a Júpiter, el gran benefactor, pero está en el signo de Escorpio. Por eso hablamos pues de esta situación de enfermedad masiva. Muchos enfermos, muchas personas muertas, aun cuando, si nosotros vemos estadísticamente, las estadísticas de contagiados son muy altas, pero las estadísticas de descenso son muy bajas. Pueden cambiar. Puede ser que no se notifique de la cantidad de muertos que hay, pueden ser mayores incluso, pero aún siendo mayores siempre las estadísticas son muy bajas, tomando en consideración de que se trata de un país con 1.400 millones de habitantes. Y precisamente esas festividades siempre son masivas. Entonces, el sanador herido, precisamente yo que sigo las noticias en India, que accedo a medios de comunicación indios, en idiomas hindi, en idioma bengalí, estoy conectada con personas de India y ya lo sabemos, o sea, India ya produce su propia vacuna, ya ha vacunado a una gran parte de la población y también ha vendido, ha importado vacunas a otros países. Ahí está el sanador herido, ese país que se encarga de producir medicina. Gran parte de las medicinas que se distribuyen en muchos países vienen de India, porque la industria farmacéutica en India está bien desarrollada, se produce bastantes medicinas y se los digo con absoluta certeza porque en oportunidades me he dedicado a vender, a comercializar, a compartir con las personas que tienen algún tipo de necesidad porque están sufriendo de algún tipo de enfermedad, de importarles y de traerles medicamentos de India que son sumamente económicos y que aquí en América el precio no se duplica ni se triplica, a veces es 10 veces mayor del que encontramos en India. De hecho, pues estas pastillas de ibuprofeno nosotros la podemos comprar a un valor determinado en nuestros países, mientras que en India el valor es muy, muy pequeñito. Igual sucede con otros medicamentos que sirven para la salud. Entonces está India sanando, ayudando a sanar al planeta, ayudando a sanar a sus habitantes, pero también en ese sentido viene la enfermedad y les afecta, y cuando afecta no afecta a uno, ni a dos, ni a tres, sino afecta a muchos millones de personas. Júpiter en Escorpio, en la casa 6. ¿Por qué razón? Porque ya he dicho, se trata de un país con mucha población, la población más grande del mundo. Entonces, básicamente, estamos ahorita padeciendo bajo la piedra o bajo la guadaña de el señor Vishnu, porque alguien le cortó la cabeza a Rahu. En la mitología india se dice que el señor Vishnu le cortó la cabeza a Rahu. Y evidentemente Rahu y Ketu, al estar relacionados con la mente, pues representan nuestra mente, el hecho de que estamos creando a través de la mente. O sea, hay una mente individual, hay una mente colectiva que está creando todo lo que estamos padeciendo hoy. Me gustaría ampliar este tema en una próxima ocasión, hablar un poquito más de esta temática, pero por ahora les dejo este mensaje, por ahora les dejo esta información, un poquito de astrología mundial, un poquito de lo que está pasando en India con el tránsito de los nodos. Por supuesto que algunos otros factores astrológicos también son incidentes en este hecho, pero en lo que respecta a este material, pues me he enfocado en el tránsito de los nodos lunares. Continuamos en el camino, reciban eternas bendiciones. Namaskar.